fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. Estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle. Estoy ya haciendo enlace a las 9:05 a través de las Estaciones Unidas, La Potranca Quechua Radio en Aguascalientes, 106.1 Maya FM, la radio de la ciudad en Ciudad Maya, Berriozábal, también la estación 99.1, la Chiapaneca Berriozábal, 98.7 Mágica FM San Cristóbal de las Casas, y las plataformas unidas, Canal 28, Cable Diversión, chatomanradio.com en Cintalapa y Jiquipilas, y TV3 Cablenex en Suchiapa. Diferido mañana a las 9 a través de eduardotellofm.blogspot.com, estación Mix. Este es un avance de lo que tendremos a lo largo de los próximos minutos. En México, hoy acusó Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, a las empresas refresqueras y de alimentos procesados de complicar la situación del COVID-19 en nuestro país, debido a que están generando mayor número de decesos por provocar obesidad, hipertensión y diabetes. Acuerdan diputados extinguir 5 de 44 fideicomisos para conformar una bolsa de 16,000 millones de pesos para enfrentar al COVID-19. México rebasa ya los 402,000 contagios y los 44,000 muertes por la pandemia. También le comento, en Chiapas se amplía la suspensión de labores en el gobierno del estado hasta el 14 de agosto por la pandemia. Acumulado alcanza los 5,348 casos y 441 decesos por COVID-19 en nuestra entidad. Investigan accidente de tránsito hoy, un autobús de pasajeros de la empresa ABC en la autopista Arriaga-Cintalapa se quedó sin frenos y dejó un saldo de un muerto y 20 lesionados tras desbarrancarse 100 metros después de la cinta asfáltica. También por saldo de 8 personas fallecidas y lesiones de otras 7, investiga la Fiscalía accidente en el tramo Motocintla-Huixla. Alertan fraude en becas Benito Juárez de hasta 1,500 para ingresar al padrón. Trabaja Salud Municipal en medidas sanitarias de prevención para regreso de actividades en el Deportivo Cañahueca. Asesinaron a 5 personas en el tramo carretero Tenejapa-San Juan-Cancún. Otra persona más fue asesinada en Chiapa de Corzo al oponerse al robo de su camioneta. En el mundo, con tweets y retweets, Trump cambia de actitud sobre la pandemia. Bienvenidos al epicentro de la información.
Epicentro Informativo, las noticias desde donde se originan. Ariel Pereira Vázquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día. Estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales. La Potranca, qué chula radio, desde Aguascalientes. 99.1 La Chiapaneca en Berriozábal. Y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También síguenos a través de Canal 28, Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas, chatomanradio.com, TV3, Cable Next en Suchiapa, en la red social Epicentro Chiapas, Radio y Televisión. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarle. Entramos de lleno a la información esta noche de martes 28 de julio del 2020. Ayer le dábamos cuenta de un accidente que cobró la vida de 8 personas. El saldo final, 7 heridos allá en el tramo Motocintla y Huixla. Caray, hoy un autobús de pasajeros de la línea de la empresa ABC nuevamente se quedó sin frenos. Ya es costumbre para esta empresa y lamentablemente falleció el chofer. Hay 20 lesionados. Voy a hacer contacto con quien estuvo muy cerca, yo diría en el epicentro de la información. Alfredo Villa Velázquez se encuentra en Arriaga. Alfredo, buenas noches. Buenas noches, Ariel, y vamos a entrar de lleno con esta información. Pues cae un autobús cerca de 100 metros de altura y deja un muerto y 20 lesionados. La tarde se alertó que un autobús de la línea Unión Dos Valles, con número económico 1010, con placas de circulación 401 HU2 del Servicio Público Federal, de acuerdo a testigos de esa unidad, provenía del Valle de Cintalapa y se dirigía a la ciudad de Arriaga, Chiapas. Pero al llegar al kilómetro, cerca antes del kilómetro 7 más 450, donde se dio los hechos, este autobús se quedó sin frenos, por lo que venía zigzagueando, de acuerdo a los testigos, y que los casi lleno el cupo del autobús, gritaban donde venía zigzagueando para poder evitar el impacto contra vehículos que iban en subida y que venían de bajada de esta autopista de Arriaga-Ocosocuautla. El accidente se dio en el kilómetro 7 más 450 del tramo Jiquipilas-Arriaga. Quiero comentarte que tras el zigzaguear, llegó un momento que llegó una curva y dice el testigo que ya no pudo evitar colapsar a 2 vehículos compactos que viajaban varias familias, o sea, 2 grupos de familias numerados, y ante el temor de impactarlos de frente, optó por girar la unidad y se fue hacia el barranco, brincando el muro de contención, cerca de 100 metros de altura. Ariel, quiero comentarte que en el lugar, después de bajar con los paramédicos y las unidades, que fue un movimiento muy fuerte de unidades de protección civil, de ambulancias de Cruz Roja Mexicana, Delegación Arriaga, Tonalá, Jiquipilas, Cintalapa, también de la Policía Federal de Arriaga, de Cintalapa, igual que elementos de protección civil, Arriaga, Tonalá, Cintalapa, Jiquipilas, llegaron a socorrer a estos 20 personas que salieron lesionadas. En el lugar, hasta la tarde, encontramos que en el lugar había solamente un fallecido, que es el nombre del, es el conductor de la unidad, y 18 personas que fueron trasladadas a diferentes nosocomios, ya de Arriaga, clínica particulares, el Hospital General Juárez y Hospital de Tonalá. Quiero comentarte que, bueno, pues estos accidentes, esta autopista tiene una pendiente del punto de caseta, del punto cero de la autopista al punto donde marcan los 20 kilómetros de esta autopista Arriaga-Ocosocuautla, los primeros 20 kilómetros, una pendiente de 767 metros sobre el nivel del mar. Quiere decir que prácticamente estamos en el punto cero, estamos a 47 metros sobre el nivel del mar, prácticamente estamos casi a 680 metros, que baja en tan solo 10 a 15 minutos de gran velocidad. Quiero comentarte que esta pista es la única en el país, esta autopista llamada autopista, es una carretera súper rápida, es la que no cuenta con rampas de emergencia como lo hay en Tuxtla, por ejemplo, la carretera que baja la pendiente de la Puestosa, que debido a los accidentes pues ya se optó por eso. Lo mismo con las autopistas de San Cristóbal. En otras partes del estado sí hay estas rampas de emergencia. Aquí en esta autopista
quiero comentarte que no hay ninguna rampa de emergencia que pudiera haber evitado esa muerte y ese accidente. Hasta este lugar llegaron paramédicos, llegaron unidades de la Policía Federal, y bueno, también ya nos proporcionaron los nombres de quienes dijeron ser de Arriaga: Jesús Artemio López, de 34 años de edad; Pedro Lara Martínez, de 31 años de edad; Fernando Martínez Solís, de 40 años de edad; Janet Escobar Zapata, no dio su edad; Moisés Pérez Santos, de 46 años; de Tonalá, María Hernández Avendaño, 60 años; Rafael Hernández Miranda, de 15 años; Tania Manuel Zavala, de 23 años, originario de Paredón; de Jiquipilas es Rocío Ramírez Santos, de 42 años, ella es originaria de Tierra y Libertad; de Cintalapa, Virgilio Hernández Dionisio; de Ocosocuautla, Óscar Morales, de 75 años de edad; de Villaflores, Lenín Argüello Ruiz, de 55 años de edad, originario de Melchor Ocampo; de Tuxtla Gutiérrez viajaba Alberto Gómez López, 36 años, y Carlos Alberto Morales Urbina, de 36 años. Y falta a quien tuve la oportunidad de entrevistar y que me diera el nombre, le pedí el nombre, pero este joven es originario de Tierra y Libertad, y aquí en la lista no aparece, pero que quedó lesionado, y es quien nos proporcionó la entrevista en el lugar de los hechos, así como el personal de Protección Civil, el director que nos comentó sobre la cantidad de lesionados y del fallecido. Podemos soltar el audio si gustas, Ariel. Escuchamos a la persona que es el testigo, venía de entre los pasajeros, y también el director de Protección Civil de Arriaga. El carro se quedó sin freno. Sin freno. Entonces el conductor venía esquivando los autos. Ya en eso, el carro que está parado por allá, en esta curva vino y se metió porque el chofer de autobús venía en el carril contrario. O sea, al momento del chofer venía en el carril contrario, otro auto venía en un carril, iba a chocar. El chofer lo que hizo fue cambiarse el carril, pero como venía una carril rápido, patinó, de patinar ya se voló directo. Ya el autobús venía bien y pues ya quedó hasta allá abajo. ¿Y cuál es? ¿Tú de dónde vienes? Si te ibas también. Heridos aproximadamente son 18 personas, 19 personas. Es preliminar. Sí, preliminar. Sí, no puede haber ahorita un conteo exacto, ¿no? ¿Fallecido? Hasta ahorita, hasta el momento, solo uno, el conductor. Adelante, Alfredo. Nada más para cerrar, te comento que, bueno, este camión es de los llamados, no es de la ABC, sino es de la Unión Dos Valles, tipo Marco Polo, número económico 1010, placa de circulación 401 HU2. Tenemos que comentarte, Ariel, que lo que pudimos apreciar de acuerdo al peritaje es que este conductor optó por no embestir estos dos vehículos, que es un Honda Accord y es un Avento de la Volkswagen del estado de Chiapas, en donde viajaban dos familias y que los impactó, pero no de frente, sino de costado, que logró evadirlos y prefirió irse al voladero que investirlo de frente, porque de haber sido investido de frente, quiero comentarte que los hubiera dejado, con todo el respeto, como acordeón estos dos vehículos por la velocidad y el peso que traía este camión, y los arrinconó contra el muro de contención. Ahí, bueno, es una labor titánica, porque imagínate bajar los cuerpos de emergencia casi 80 a 100 metros en cuerda y con arrapel, pues ahí tuvimos que acompañarlos en ese monte tan fuerte, y tuvimos que estar a atestiguar allá abajo cómo era difícil rescatar a estas personas que salieron lesionadas, sobre todo algunas mujeres que estaban sumamente con heridas muy fuertes, que no podían caminar ni sostenerse por sí solas, Ariel. Fue algo desgarrador. Alfredo, confírmame, ¿de qué empresa es? Había dicho que es de ABC. No, Ariel, quiero comentarte que es de la empresa Dos Valles de Cintalapa. Están divididos la empresa en dos grupos. Una es la ABC y la otra pertenece a Dos Valles de Cintalapa. Y aquí la razón social que nos marca es Unión Dos Valles, tipo Marco Polo, número económico de la 1010, con placa de circulación 400U HU2 del estado del Servicio Público Federal. Pues eso es lo que nos deja, pero sí pudiera incrementarse, nos decían,
a la hora de rescatar, que todavía está en el cerro el camión por la maniobra tan difícil que tiene que hacer las grúas, que tendría que estar atentos a ver si no hay otra persona abajo de ese camión, toda vez que el testigo que tuvimos la oportunidad de entrevistar nos dice que el camión venía lleno a todo el cupo completo, y que pues ahí de lo que tenemos en lista pues no suman esa cantidad de personas. Pero bien, también te puedo comentar que algunos se caminaron por su propio pie y fueron moviéndose en los camiones, en los carros que se paraban a auxiliar a Ariel. ¿Fueron rescatados hasta 100 metros del barranco o muchos lesionados subieron a la cuesta, Alfredo? No, la mayoría se bajó a rapel, a bajarlo en cuerdas y en canastillas especiales, de esas canastillas que utilizan precisamente para esa parte de los cerros, y que bueno, pues ahí llegaron, te vuelvo a repetir, llegaron elementos de Cruz Roja Mexicana, Delegación Arriaga, de Tonalá, Protección Civil, coordinados todos, y ayudaron. Fue titánico, pero todo se logró subir. Y bueno, el único que tuvimos la oportunidad de ver allí abajo ya después de eso, pues fue al operador, que prácticamente es el único que fallece en el lugar, pero se espera que también nos comentaban que hay por lo menos 8 personas muy graves en este accidente, Ariel. Bien, Alfredo, muchísimas gracias por tu reporte, cuídate mucho, hasta Arriaga. Gracias, estamos pendientes. Mañana continuaremos con el desenlace final, a ver qué es lo que ha modificado y ha pasado. El seguimiento, gracias, Alfredo. Buenas noches. Buenas noches. Bien, mientras hago enlace con nuestro compañero José Rivera, él es el director o secretario de Protección Civil de Tonalá, del ayuntamiento. Él fue uno de los primeros en llegar para asistir con su equipo de trabajo en Protección Civil, asistir a los lesionados. Saludo a Mía González, a Juan Carlos Pérez Escalante, a Elio Vázquez y Baja, mi tío Elio, aquí muy cerca de la zona norte poniente de la ciudad, me está siguiendo en la transmisión. Un saludo a mi tío Elio, a su familia, a la tía y los primos. Gonzalo Alejandro Ortiz Pérez, también un saludo a Gonzalo, hasta Villaflores. Silvano Bautista en Tuxtla Gutiérrez, Tony Cortés, Sergio Alejandro Vázquez Obando, Heriberto Trujillo, y a todos los que están dejando ya un comentario. Mari Domínguez desde Cintalapa, gracias. Saludos también para ti, Mari. Voy a ir hasta Tonalá, los datos que ya nos dio Alfredo Villa, voy a secundarlos porque quien también tomó datos como secretario de Protección Civil fue José Rivera Martínez. Pepe, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas noches a todo tu auditorio. Sí, te comento que la tarde de hoy, después de las 14 horas, se registró un lamentable accidente donde pierde la vida el conductor de un autobús de la empresa ABC, allí en el kilómetro 7+500 de la carretera Arriaga-Ocosocuautla. Fue precisamente hasta ese lugar donde se apersonaron elementos de Protección Civil del municipio de Tonalá, ahí del municipio de Arriaga también, las delegaciones de Cruz Roja de los municipios de Arriaga, Tonalá, Ocosocuautla y Cintalapa, todos participando como un solo equipo. La finalidad era hacer el rescate de más de 40 personas que pues cayeron literalmente al vacío, a un aproximado de 100 metros de profundidad en ese tramo carretero, donde perdió el control de la unidad. Por ahí se habla que presentó una falla mecánica y eso fue lo que originó de que se colapsara o chocara por ahí con 2 vehículos compactos. Posteriormente brincó el muro de contención, la valla metálica, para precipitarse hacia el vacío. Fueron 20 personas aproximadamente las que fueron trasladadas a bordo de las diferentes ambulancias de las instituciones ya antes mencionadas, y otros 20 más que se pudieron mover por sus propios medios, todos ellos lesionados. Hay pacientes en prioridad amarilla, otros más en prioridad roja. Hay una persona que se encuentra muy grave, que sufrió lesiones en las extremidades pélvicas. Se hablaba de una amputación parcial, y el conductor de la unidad, que lamentablemente perdió la vida en el lugar. Por ahí las maniobras de rescate fueron coordinadas ahí por elementos de Protección Civil del municipio de Arriaga, quienes hacían la extracción de las personas lesionadas, y para posteriormente hacer los traslados correspondientes
al Hospital Benito Juárez del municipio de Arriaga y también a la clínica del Seguro Social de ese municipio. Otros más fueron trasladados precisamente al Hospital Dr. Juan C. Corzo de este municipio de Tonalá, donde es importante reconocer que los hospitales por ahí estuvieron a su máxima capacidad, pero dieron la atención correspondiente a todos los lesionados, tal y como se hace con el profesionalismo que caracteriza a esta gente. Y Rivera, había dicho que los 20 lesionados estaban en el Hospital Juárez de Arriaga. ¿Tú me comentas que hay otros en el Juan C. Corzo de Tonalá? Así es, fueron trasladados por una ambulancia de protección civil. ¿Cuántos? Del municipio de Arriaga, fueron trasladados 3. Tres, sí. Otros más están en el Seguro Social y otros ya fueron dados de alta. La verdad fue un milagro lo que sucedió. Cabe hacer mención que el vehículo, según peritos, indican de que se fue en caída libre, ¿sí?, de frente, no dio las volteretas, sino las cifras de fallecidos hubieran sido diferentes. Así es. José Rivera, de los 20, me decía Alfredo Villa que hay 8 muy graves. Ahí en Tonalá y en Arriaga, ¿localizados dónde están? ¿Quiénes son? Es una paciente por ahí del sexo femenino que radica en el municipio en la comunidad de Los Patos, del municipio de Pijijiapan, ya muy cercano a ese municipio. Ella es originaria del estado de Tabasco, pero radica ahí en Los Patos. Es una de las que se encuentra más grave. ¿Tienes el nombre? Escapa ahorita a mi mente, pero... Hay dos de Tonalá. Está María Hernández Avendaño, de 60 años, y Tania Manuel Zavala de Paredón. ¿No son de ellas? Originaria de Paredón, exactamente. También ahí viajaba en ese autobús por ahí Sergio Arellano, conocido exboxeador, que radica en Puerto Arista, que venía de Cintalapa, que ahí tiene su familia, y venía en ese autobús también. Él resultó con lesiones leves, ameritó que le pusieran algunos puntos de sutura, pero fue dado de alta de manera casi inmediata. Es decir, ¿no fue llevado a un hospital? Sí, fue trasladado al hospital para valoración. Ajá. Pero fue dado de alta minutos después. ¿Cómo se llama él? Sergio Arellano. Sergio Arellano, porque no lo tengo en la lista, No lo tengo en la lista. No, de hecho es una de las personas que, te digo que fueron 20 más que se movieron casi por sus propios medios. Okay. 20 fueron trasladados a bordo de las ambulancias, otros 20 más no. En su totalidad, todos los ocupantes de la unidad de transporte público resultaron lesionados. Okay. Y te comento que gracias a Dios por ahí el número de personas lesionadas e incluso fallecidas es mínimo para lo que se esperaba de este accidente fatal. Caray, muchas gracias por tu reporte. La gente está siguiéndonos en las redes sociales y habrán comentarios. Ojalá que puedas tú ayudarme a responder de las personas que están preguntando. Voy a poner la lista aquí de los que están lesionados en este accidente. José Rivera, muchísimas gracias. A la orden, como siempre. Buenas noches. Igualmente, gracias, José Rivera, desde Tonalá. Yasmín Estudillo Guillén, saludos, don Ariel. Igualmente, doña Yasmín Isabel Domínguez, saluditos desde Tiltepec, municipio de Jiquipilas. Bueno, le comento, según los datos preliminares que envió Protección Civil del Estado, hay esta lista que le voy a proporcionar. Pedro Lara Martínez, de 31 años, originario de Arriaga. Rocío Ramírez Santos, de 42, de Jiquipilas. Virgilio Hernández Dionisio, de Cintalapa. Tania Manuel Zavala, de 32 años, originaria de Tonalá. Moisés Pérez Santos, de 46, de Arriaga. Alberto Gómez López, de 36 años de edad, originario de Tuxtla Gutiérrez. Jesús Artemio López, de 34, de Arriaga. Además, Lenin Argüello Ruiz, de Villaflores. Carlos Alberto Morales Urbina, de Tuxtla Gutiérrez. Óscar Morales de Ocosocuautla. Yared Escobar de Zapata, originaria de Arriaga. Y Arelia Escobar Medina, de Cintalapa. También está Fernando Martínez Solís, de Arriaga. Rafael Hernández Miranda y María Hernández Avendaño, ambos de Tonalá. Los primeros reportes indican que el autobús
ya se dijo, de transporte público, iba procedente de Cintalapa hacia Arriaga, se salió de la carretera, quedó sin frenos en un barranco, se precipitó a 100 metros de altura tras haberse impactado con 2 vehículos compactos sobrepasando el muro de contención. Brindaron atención, hay que agradecerles por supuesto a las personas que se detuvieron su marcha para asistir a los lesionados y también a las unidades de protección civil de Arriaga, Tonalá, a la Policía Federal, Cruz Roja y bomberos y también de Cintalapa. Voy a la pausa, son las 9:30. Gracias, siga usted comentando, yo en un momento le voy a responder. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Dengue, Zika y chikungunya, combinados con el coronavirus COVID-19, pueden ser mortales. Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan. Abre puertas y ventanas. Cuando brigadas de salud pasen fumigando por tu zona. La sustancia no es tóxica, no daña a mascotas ni plantas. Prevenir es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus 3 presentaciones, en grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático y sentirás su efecto muy especial. ¡Qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. Atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, esquina Sexta Sur, Colonia La Lobita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde, el templo del café. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad. Con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. Del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Bien, estoy de regreso y saludando por supuesto a quienes ya están haciendo también la comunicación. Le acabo de proporcionar en la plataforma, en el noticiero, la lista que me han dado, me han solicitado de los lesionados en este accidente fatal que ocurrió a las 14 horas con 25, casi 30 minutos, 14:30, en el tramo de la autopista Arriaga-Cintalapa. Ahí le dejé la lista de los lesionados. Bien, voy a continuar porque también hubo una reacción de parte de la Fiscalía General del Estado en torno a los hechos que ocurrieron ayer en el accidente de el tramo de una unidad de pasajeros en el tramo Motocintla-Huixla. Hay al menos 8 muertos y 7 lesionados. Voy a ir hasta Motocintla con Hugo Pérez. Hugo, buenas noches. Sí, ¿qué tal, Adiel? Muy buenas noches. Saludo para toda la audiencia de Epicentro Informativo. Y pues te informo que a través de la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio y de lesiones que suscitó el día de ayer, 27 de julio, en el aparatoso accidente carretero aquí en el municipio de Motocintla, en el cual desafortunadamente perdieron la vida, como lo acabas de mencionar, Adiel, 8 personas y 7 más se encuentran lesionados en el Seguro Social. Pues en el tramo carretero Motocintla-Huixla, a la altura del kilómetro 50, arribó un grupo especial de la PGE para llevar a cabo las diligencias criminalísticas de campo, como es correspondiente, fijación de indicios e impresión de placas fotográficas para el esclarecimiento de los hechos y deslindar responsabilidades. Asimismo,
pues personal del servicio periciales procedieron a realizar el levantamiento de los cadáveres para su identificación y posteriormente ser entregados a sus familiares, señalando entre las 8 personas fallecidas se encuentra un menor de 2 años de edad. Por tal hecho, el vehículo siniestrado de la marca Toyota, donde viajaban estas 15 personas ya antes mencionadas, fue asegurada para continuar las investigaciones correspondientes y determinar responsabilidades, ya que pues nuevamente Motocintla se pone de luto por este hecho tan lamentable de las 8 vidas que se perdieron, y pues las hipótesis hasta hoy nos indica que el vehículo ya estaba en muy malas condiciones, pues y el exceso de velocidad y el peso y pues fueron los factores principales de este hecho tan lamentable aquí en el municipio serrano, Adiel. Bien, ¿tiene los nombres de los fallecidos? Ayer me lo proporcionaste. Sí, Adiel, pues los nombres hasta ahorita, pues lo que nos proporcionaron fueron seis nombres de las personas, y más sin embargo, pues ya hay 2 más que por ahí aparecieron, que nos comentaron que ya están 2 más, y otras personas fueron dadas de altas también, Adiel, el día de ayer. Ok. Bien, Hugo, muchas gracias por tu reporte, cuídate mucho. Hasta Motocintla. Gracias, Adiel. Hasta Motocintla, desde Tuxtla Gutiérrez, en línea recta, unos 500 kilómetros de distancia. En Motocintla, uno de los municipios más altos después del Porvenir, que está a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar. Motocintla es el municipio más desarrollado en el tema político y en el tema comercial económico de la Sierra Mariscal de Chiapas. Bien, agradezco a quienes están haciendo un comentario y dejando aquí los datos de lo que desean saber. Es importante que usted mantenga con el noticiero de Epicentro Informativo la comunicación, porque realizamos normalmente también servicio social. Voy a ir con Luis Carlos Silva para que actualice los datos de la información respecto al COVID-19. Luis tiene ya las cifras que superan en nuestro país los 400,000 contagios y los 44,000 decesos por la pandemia de COVID-19. Luis Carlos Silva, buenas noches. Con el placer de saludarte, estimadísimo Adiel, amigos del auditorio, gracias y buenas noches. Efectivamente, pues vaya cifras las que se siguen manejando a nivel México y también a nivel mundial, porque en el universo de más de 16 millones de contagios y porque las autoridades de este gobierno intentan descifrar qué es lo que está ocurriendo, estamos hablando pues ya de un universo superior a las 44,000 decesos, y si esta cifra va en aumento, podríamos señalar que en el transcurso de las próximas semanas podríamos alcanzar ya el umbral de los 50,000 fallecimientos, una cifra que se antojaba muy lejana para los 6 u 8,000 casos que se podían haber presentado según Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud. El funcionario federal ha señalado que esta situación es producto de la inconsistencia no solamente de las mismas personas que salen y se contagian, sino que también se ha disparado más de lo pensado o más de lo planeado el nivel de contagios a nivel nacional, sobre todo en las entidades, en los suburbios, en las grandes ciudades y también en muchos puntos de la República Mexicana. Eso es donde hay poco trabajo de prevención y sobre donde las autoridades intentan en todo momento de salir adelante. Si te parece, vamos a escuchar al doctor Alomía en la conferencia vespertina hablando de estas cifras. Ya a punto prácticamente de cumplir 2 meses de esta nueva estrategia que en su momento permitió regionalizar las acciones precisamente de sana distancia y actividades correspondientes que en su momento limitan o aperturan la actividad social, la actividad pública, para poder siempre llegar al mejor balance entre lo que es primordial, que es siempre el resguardo de la salud, pero también empezar a facilitar un poco la reactivación económica, que tiene como objetivo también llevar bienestar a la población. Y es que había 400,000 contagios y 44,000 fallecimientos
no son pocos, tomando en cuenta el nivel de la densidad poblacional que tenemos en nuestro país, y es que a pesar de las cifras que da a conocer el gobierno federal, faltan todavía los datos duros de las diversas entidades y las ciudades a las cuales el acceso es difícil, las comunidades aisladas, muchas de las cuales se tiene que ir a pie o incluso en transporte pues no público, sino en bicicleta o motocicleta, para saber hasta dónde hay gente contaminada, gente contagiada, esa gente que no tiene acceso a los servicios de salud pública y esa gente que engrosa las filas del número de decesos y también de contagios de COVID-19. Pero el doctor Alomía va más allá. Veamos la primera diapositiva, que es precisamente el escenario nacional. Continuamos viendo en las barras acumuladas todavía estas 2 semanas de un ligero descenso en la totalidad de los casos sospechosos que hasta el momento se han presentado. El día de hoy son poco más de 940,000 las personas que han sido clasificadas como casos sospechosos y han ingresado a un protocolo de estudio que lógicamente incluye la toma de una muestra de laboratorio para confirmar o descartar la enfermedad. 940,000 personas se antoja una cifra pues mayúscula, tomando en cuenta el nivel de densidad poblacional que tenemos en nuestro país. Pero hasta el momento solamente existe un parámetro del cual el mismo gobierno ha ido desmenuzando poco a poco, y el doctor Alomía y el mismo subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reconocen que hasta ahora México enfrenta 2 desafíos. El primero, controlar la pandemia. El segundo, que con estas cifras estratosféricas del nivel que ya aumenta cada día respecto al contagio y al número de personas que fallecen, 600, 700, hay ocasiones que hasta 800 y 1,000 personas en un solo día, dispara el nivel de incidencia de la acción de un gobierno que está decidido a frenar la pandemia a pesar de las situaciones que se siguen presentando. Finalmente se indicó. Precisamente el 43% de estas personas se encuentran graficadas en las barras de color café claro y son las que han dado positivo a la prueba. Se detectó el virus SARS-CoV-2, por lo tanto son nuestros casos confirmados, pero también un 48% dio negativo a la prueba y son las personas que están representadas en las barras de color lila oscuro. Y tenemos un grupo de 9% que está todavía aún pendiente de resultado, que en su momento irán apareciendo en los siguientes días. Por último, te informo que este día se llevó, y en otro tema rápidamente te comento, el caso Loyola. Hoy el mismo gobierno federal decreta a través de la Fiscalía General de la República vincularlo a proceso. Él se dice inocente y que en todo momento habrá de presentar las pruebas y que habría sido presionado y señalado para incriminar a varias personas, aunque hoy ha testificado de manera virtual desde el hospital donde se encuentra siendo atendido de una anemia y como testigo protegido y no como presunto implicado, porque no apareció tras la rejilla de prácticas del reclusorio norte donde lo reclaman 2 jueces. Hoy Emilio Lozoya Austin advierte que buscará por todos los medios desestimar cada una de las denuncias que existen en su contra, mientras que se le vincula a proceso y en el transcurso de las próximas horas o días se le podrá fincar auto de formal prisión o de libertad por el quebranto por más de 25,000 millones de pesos, así como una gran cantidad de recursos que habrían sido puenteados a través de diferentes empresas, dinero que habría sido depositado en cuentas en el extranjero y por el cual está implicado él, su señora madre, su esposa y algunos más exfuncionarios públicos de filiación priista en el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuando él fue director de Petróleos Mexicanos. Ariel, un número muy importante de contagios y una comparecencia hoy que se desarrolló de manera virtual en el tema de COVID-19 desde el hospital donde se encuentra Emilio Lozoya Austin. Mi reporte, Ariel. Muchas gracias, Luis. Cuídate mucho. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta pronto. Ricardo Silva desde la Ciudad de México haciendo Epicentro Informativo. Me está reportando Jaime López Márquez, que se encuentra en el lugar de los hechos. En este momento en el epicentro hay una persona muerta en las instalaciones petroleras de Cactus, allá en Pemex, en el norte, en Reforma. Jaime López Márquez, buenas noches. ¿Qué está ocurriendo? Muy buenas noches, Javier. Bueno, pues hace unos minutos aquí en el activo Cactus Míspero se reportó una persona sin vida. Esto es un activo de Petróleos Mexicanos perteneciente al complejo petroquímico Cactus. Javier, que según lo que sabemos hasta este momento,
este petrolero que no ha sido identificado por el hermetismo que guardan seguridad física y el ejército mexicano en este activo níspero. Esta persona, este petrolero, había sufrido un accidente en Cactus 4, a unos 5 kilómetros de a donde falleció. Al parecer sufrió un accidente durante alguna operación de manejo de tubería allá en este pozo petrolero Cactus 4, y los de seguridad física lo habían trasladado hasta el activo Cactus Níspero en el tramo carretero Megaluma Colonia El Carmen. Hasta el momento, peritos de la Procuraduría General de Justicia, con sede aquí en Reforma Chiapas, bueno, pues no pueden entrar por el hermetismo de los federales, de la seguridad física, el personal que cuida las instalaciones petroleras y el ejército mexicano. Han cerrado el portón y ellos se encuentran haciéndolo conducente. Sin embargo, los peritos ya se encuentran aquí en el portón, y bueno, pues tanto la Policía Estatal Preventiva como Seguridad Pública, Tránsito Municipal y del Estado, así como Protección Civil, se encuentran acordonando el área, esperando a que los federales, el ejército mexicano y los elementos de seguridad física accedan a que los peritos ingresen y den fe de este petrolero que había pues accidentado allá, como vuelvo a repetir, en otro pozo, y fue trasladado aquí a Cactus Níspero. Jaime, muchas gracias por tu reporte. Mañana nos saludamos en el seguimiento de la información. Te mando un abrazo. Muy buenas noches, Jaime. Buenas noches, Jaime López Márquez. Hoy ocurrió un hecho violento allá en la zona indígena de San Juan Cancuc. Asesinaron a 5 hombres, y otro hecho por separado fue en Chiapa de Corzo. Ladrones intentaron despojar de su camioneta a un ciudadano. Este se resistió, le dispararon a quemarropa y lo mataron. Tomás Sánchez extiende las réplicas de Epicentro Informativo. Tomás, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a esta hora de la noche. Fuentes de seguridad dieron a conocer que 5 personas fueron emboscados y asesinados en el tramo carretero Tenejapa-San Juan Cancuc este día. Las primeras indagatorias indican que se pudo haber tratado de un presunto asalto a estas personas originarias del municipio de Pantelón. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Tezonjuc, municipio de San Juan Cancuc, sin que se precisaran más datos de los hechos violentos. Por otra parte, este martes en Chiapa de Corzo, personas armadas intentaron quitarle su camioneta a un señor, y al resistirse lo terminan asesinando de un disparo por arma de fuego. Esto sucedió en el tramo carretero Tuxtla, Chiapa de Corzo, frente a la colonia Pedregal de San Ángel. Hasta el momento está el cuerpo como desconocido y los asesinos ni sus luces. La tarde de este martes se precipitó al vacío de más de 100 metros de profundidad un autobús de pasajeros, falleciendo una persona y resultando lesionada 20 de ellas. El autobús perteneciente a la línea Unión Dos Valles, con número económico 1010 y placas de circulación 401 HU2 del Servicio Público Federal y proveniente del Valle de Cintalapa con dirección a la ciudad de Arriaga, se accidentó en el kilómetro 7 más 450 de la autopista Jiquipilas-Arriaga. Según venía fallando los frenos, lo que ocasionó este lamentable accidente que se impactara con otros carros particulares antes de irse al vacío. Lamentablemente en este accidente perdió la vida el chofer y hay 20 personas lesionadas. De este accidente tomaron cartas en el asunto autoridades de Protección Civil, Cruz Roja, entre otras autoridades que prestaron auxilio. Hasta aquí mis réplicas de Nota Roja, Epicentro Noticias, voz informativa de Tomás Sánchez Galdames. Muchas gracias, Tomás, gracias por tu reporte. Respecto a el multihomicidio de 5 personas en San Juan Cancuc, la Fiscalía General ha informado esta noche a través de la Fiscalía de Justicia Indígena que inició carpeta de investigación con motivo de estos hechos violentos en el municipio de San Juan Cancuc, en los que 5 personas perdieron la vida. En atención a la denuncia del juez de paz y conciliación indígena de este municipio con relación al homicidio por disparo de proyectil de arma de fuego
pues esto ocurrió en el tramo carretero de Terracería, Sunhop, Oniltic. Se radicó ya la carpeta de investigación correspondiente por el delito de homicidio calificado. Voy a ir a la pausa, regreso porque 5 de los 44 fideicomisos hoy fueron extinguidos en la Cámara de Diputados en San Lázaro, y esto habla de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador va a poder administrar 16,000 millones de pesos directamente para atender la pandemia del COVID-19. Voy a la pausa. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Dengue, Zika y chikungunya, combinados con el coronavirus COVID-19, pueden ser mortales. Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan. Abre puertas y ventanas. Cuando brigadas de salud pasen fumigando por tu zona. La sustancia no es tóxica, no daña a mascotas ni plantas. Prevenir es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus 3 presentaciones, en grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático, y sentirás su efecto muy especial. ¡Qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. Atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, esquina Sexta Sur, Colonia La Lobita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde, el templo del café. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad. Con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. Del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Bien, estoy haciendo contacto hasta Oaxaca con Javier Cruz de la Fuente para tener la información. Oaxaca tiene semáforo rojo, Chiapas con 5.348 casos acumulados y 441 defunciones se mantiene en semáforo naranja. 44 casos nuevos hoy y 6 decesos en las últimas horas. Son 96 pacientes recuperados, suman 3.815, 96 recuperados en las últimas horas, suman 3.815 recuperados. Esta es la información que tengo. Y por cierto, el gobierno del estado que encabeza Rutilio Escandón Cadenas ha priorizado la salud, la protección de todo el aparato laboral de las dependencias que conforman el Ejecutivo del Estado, y ha determinado a través de la Secretaría de Hacienda aplazar hasta el día 14 de agosto para presentarse el día lunes 17, si es que así ameritan las condiciones, a la carga laboral. Por lo pronto, 15 días más, una quincena más, se mueve la suspensión de labores en el gobierno del Estado. Esta es la información que tengo. Voy a ir a Oaxaca porque Oaxaca también ha tomado una decisión en el ramo educativo. Javier Cruz de la Fuente, buenas noches de Oaxaca. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches, amigos de Epicentro Informativo allá en Chiapas. Buenas noches. Pues hace esta tarde, para ser exacto, el Instituto de Educación Pública de Oaxaca, el IEPO, emitió un comunicado donde dice que no hay fecha para el regreso a clases. En esta temporada viene, es cuando se dan los techos, se limpian las escuelas, se corta el pasto, se pintan los mesabancos y todo en educación básica.
Entonces el IEPO dijo esa tarde un comunicado que no hay fechas para estos trabajos y tampoco fecha para el regreso a clases. Y es que en Oaxaca, bien, los casos del COVID-19 pues han aumentado cada día en Oaxaca. El gobernador pues pidió que hasta el 29 de este mes estemos en confinamiento en casa para evitar pues más contagios de esta terrible pandemia que le pega con todo al estado de Oaxaca. Y entonces, concluyendo, hoy día no hay fecha en Oaxaca para el regreso a clases. Simplemente el gobernador ha dicho que hasta que esté el semáforo verde y bajo qué condiciones van a regresar los niños a la escuela se va a definir, pero con el semáforo verde. Por lo pronto, hasta el momento, dice hoy que no hay condiciones todavía en Oaxaca para regresar a clases. Caray, pues van a tener que esperar Navidad y Año Nuevo para que veamos semáforo verde. Así es, el gobernador lo dijo hace unos días que cuando estemos en semáforo verde habrá regreso a clases. Okay. Hoy el IEPO lo confirma en un comunicado donde dice que no hay fecha para el regreso a clases. Así que bien, por lo pronto los niños seguirán estando en casa, confinados en casa para no contagiarse y pues estudiando, yo creo, en línea para irse preparando, pero por lo pronto no hay regreso a clases hasta nuevo aviso. Alguien. Te mando un abrazo, Javier, pues mantente en casa, mantente informado y manténnos informados. Gracias. Con todo gusto, bien. Buenas noches. Buenas noches, Javier Cruz de la Puente de 1+1 y de Epicentro Informativo allá en Oaxaca. Mientras hago contacto hasta Cancún, y le agradezco a las estaciones unidas que están enlazadas a esta hora, Aguascalientes, la 106.1 Maya FM, la radio de la ciudad, en Ciudad Maya, Berriozábal, la 99.1 a través de su página, la Chiapaneca Berriozábal, también 98.7 Mágica FM en San Cristóbal de las Casas. Los 44 casos nuevos hoy se resumen en 26 mujeres y 18 hombres. Y Tuxtla tuvo 11, Tapachula 7, San Cristóbal de las Casas 4, Benemérito de las Américas, Cintalapa, Huixla y Tutorio, Cozucuautla 2, y Altamirano, Arriaga, Mochilas, Margaritas, Mapastepec, Marqués de Comillas, Mazatán, Ocosingo, Tonalá, Tachico, Unión Juárez y Yajalón, un caso cada uno. El caso 436 es un hombre de 64 años de Tuxtla, de los fallecidos hoy. El número 437, un hombre de 74 de Tonalá, tenía diabetes, hipertensión y demencia senil. El 438, una mujer de 72 de Tapachula, tenía diabetes, tabaquismo y tuberculosis, presentaba estos factores de riesgo. La defunción 439, un hombre de 73 años de Venustiano Carranza, cruzaba con diabetes. El 440, un hombre de 51 de Suchiapa, tenía antecedentes de diabetes y obesidad. El 441, un hombre de 75 años de Frontera Comalapa, era hipertenso. Caray, así las cosas. Hoy comunica la Secretaría de Salud que en las últimas horas fueron dados de alta 96 pacientes, suman 3.815 recuperados de la enfermedad en lo que va de la pandemia, mientras que 807 pacientes permanecen en aislamiento domiciliario, 42 están hospitalizados estables, 147 hospitalizados graves, 96 hospitalizados intubados y 441 han fallecido. En Cancún han separado o dejado fuera de servicio a 31 bomberos de Cancún por la pandemia. Julio Rodríguez, buenas noches en Cancún, Quintana Roo. Muy buenas noches, Adiel Auditorio. Como bien señalas, esta pandemia pues ha traído de cabeza a todos en Quintana Roo, pero lo que más nos tiene preocupados a los residentes y al turismo en general es que, como dice el coordinador operativo del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Cancún, Aquiles Cervantes Álvarez, hay 31 bomberos, de los cuales 11 están fuera de servicio por coronavirus, 20 se mantienen en cuarentena porque son de esta población vulnerable, son personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas y hipertensos como diabetes. Bueno, pues aquí el tema es no solo esta falta del servicio. Recordarás que esta ciudad tiene hoteles que tienen colosales centros y lugares turísticos que tienen palmeras y que pues son
son sujetas de incendio. Pues bueno, solo de los 105 bomberos actuales, entre los 5 que son mandos, solo hay disponibles menos de la mitad, 50 tal vez. Y esta pandemia también les afectó, como también en lo económico y en lo operativo. Así en Cozumel se cierra definitivamente la estación de bomberos en esta isla, puesto que no hay ingreso económico, no hay cruceros, no hay nada y tampoco servicios. Es una lástima y un riesgo latente lo que pasa con el honorable cuerpo de bomberos aquí en Cancún, Benito Juárez. Pues Cancún. No tienen derecho a ningún incendio en el sector comercio ni entre las viviendas o familias porque no hay bomberos. Ojalá que no ocurra ningún siniestro de este tipo. Bueno, no solo son los siniestros que causa el manejo de los incendios, sino que recordarás que los bomberos pues hacen diversas tareas de emergencias, rescate en alturas, inclusive, bueno, hasta a rescatar a los gatitos, a todas las mascotas del hogar que a veces se caen en algunos lugares. Bueno, todo eso es trabajo de ellos, como evitar el ataque de abejas y bueno, las famosas víboras. Acuérdate que Cancún quiere decir nido de víboras y realmente hay bastantes. Caray, hombre, te mando un abrazo, mi estimado Julio, cuídate mucho, mañana estaremos atentos. A tus órdenes siempre, muy buenas noches. Buenas noches, Julio Rodríguez, el doctor desde Cancún, Quintana Roo, comunicando a todo México, desde el sur, desde Chiapas, por supuesto, en Tuxtla Gutiérrez. Me reporta Antonio Morales que el gobernador Rutilio Escandón hoy hizo un pronunciamiento destacando la labor del personal de salud en la recuperación de la pandemia del COVID-19. Toño Morales, buenas noches, te escuchamos. Toño. El gobernador Rutilio Escandón Cadenas reconoció la labor humana y profesional que doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, operadores de ambulancias, camilleros, intendentes, laboratoristas, especialistas en psicología y en general todo el personal de salud realizan diariamente en la lucha contra el COVID-19, pues como resultado de ello cada vez son más pacientes los que logran su recuperación. Escandón Cadenas sostuvo que en la entidad la curva de contagios continúa disminuyendo gracias a que las y los chiapanecos han cumplido con la responsabilidad y compromiso las recomendaciones preventivas de distanciamiento social e higiene. Sin embargo, insistió en que es fundamental no bajar la guardia en el combate contra el coronavirus. Quiero agradecer al pueblo de Chiapas porque los resultados a la baja de esta pandemia se deben a que la población se está cuidando y sigue los protocolos de las y los expertos de la salud, porque no se confían y toman sus precauciones, apuntó durante la mesa de seguridad. Cabe precisar que, aún con los resultados favorables ante la pandemia, es clave seguir con las medidas preventivas de sana distancia hasta en el hogar, lavado constante de manos, no tocarse la cara y en caso de acudir a centros laborales o lugares con espacios reducidos, usar cubrebocas. Finalmente, el gobernador destacó que se trabaja como un solo equipo entre las autoridades federales, estatales y municipales para articular y fortalecer las acciones de salud y seguridad a fin de proteger la integridad de la población, sobre todo de los sectores más vulnerables. Muchas gracias por tu reporte, estimado Toño Morales. Me reporta Gonzalo Ortiz en Villaflores, que me está siguiendo en la transmisión. Voy a hacer enlace con él. Hoy inició la segunda etapa de cambio de luminarias en barrios y colonias de Villaflores. Gonzalo, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Adiel? Un saludo, Gonzalo Ortiz, desde el epicentro de la Frailesca Villaflores, para informarte pues que el gobierno municipal de Villaflores, que encabeza Mariano Rosales Suárez, atiende la demanda de la sociedad. Señalar que pues en días pasados inició la colocación de más de 1.300 luminarias en lo que es la cabecera municipal. Aunado a esto, señalarte que el año pasado también se realizó este mismo de acciones que por cierto fue visto y aplaudido por la población villaflorense. En esta ocasión, diversos barrios que aún sienten la necesidad de contar con calles más iluminadas, pues están siendo atendidas en esta segunda etapa, toda vez que pues agradecen que estas acciones vienen a dar y brindar más seguridad a los que transitan por calles que pues previamente estaban en su totalidad a oscuras y que son bien transitadas. Esto viene a darle más seguridad, dicen la población, de quienes transitan por algún
una cosa, algún mandado, algunas compras que realizan, estudiantes que también que por las noches realizan sus estudios, y pues con estas nuevas luminarias que son de tipo LED, están siendo beneficiados diferentes barrios que aún faltaban aquí en la cabecera municipal de Villaflores. Continuará esta etapa por diferentes barrios que aún faltan, atendiendo principalmente esta demanda que es una prioridad también para el gobierno municipal que encabeza el doctor Mariano Rosales Suárez. Hasta aquí la información, Adiel. Muchas gracias, Gonzalo Ortiz de Villaflores. Noé Juan Farrera también está en la información. Hoy la Fundación Manuel Sobrino Calvo entregó despensas a familias tuxtlecas. Adelante, Noé Juan, te escuchamos. Ante la situación emergente creada por la pandemia a causa del COVID-19, la Fundación Manuel Sobrino Calvo decidió apoyar de forma directa a centenares de familias de escasos recursos con la entrega de nutridas despensas con enseres de la canasta básica, manteniendo el firme propósito de contrarrestar el embate económico causado a nivel nacional. De forma directa y sin intermediarios en Tuxtla Gutiérrez, la Fundación Manuel Sobrino Calvo aseguró a las familias tuxtlecas beneficiadas con la entrega de estos apoyos que la única finalidad de esta acción es la de hacerles sentir que no están solos en esta batalla, además de subrayar que no se pide nada a cambio de estos beneficios, ni dinero, ni credenciales de lector, ni ningún otro compromiso para ser beneficiados, pues a través de esta fundación se demuestra que hoy, más que nunca, es momento de estar unidos, apoyándonos unos a otros, dejando entrever que en breve se hará en toda la entidad chiapaneca. Muchas gracias, Noé. Ahora voy a Tapachula, en la frontera México-Guatemala. Detuvieron a 2 sujetos que aparentemente eran parte de una banda de asaltantes de Oxxo y de taxistas. Adelante, Moisés, te escuchamos. 2 sujetos fueron detectados en actitud sospechosa por elementos de seguridad de los 3 órdenes de gobierno en un trabajo de inteligencia coordinado, luego de una escalada delictiva que golpeó fuertemente a la economía tapachulteca en las tiendas de la cadena comercial Oxxo y a trabajadores del volante en las últimas semanas. De acuerdo con la información ofrecida por autoridades del operativo, en la colonia Calcáneo Beltrán fueron detectados 2 sujetos que al ver la presencia de los uniformados mostraron nerviosismo e intentaron evadirse, dándoles alcance cuadras más adelante sobre la 22 Oriente entre Quinta y Séptima Sur. En el lugar se identificó a Freddy, alias El Beto, sujeto al que se le aseguró un cuchillo y 3 dosis individuales de enervante similar a la marihuana. Asimismo fue arrestado Michel, de 40 años, alias El Peñita. Portaba entre sus ropas 2 bolsas con dosis individuales de hierba verde y seca similar a la marihuana. Ambos fueron referidos por sus características como los autores materiales de una serie de atracos a las tiendas de conveniencia en la ciudad, así como atraco a operadores de taxi. Por estos hechos se integró una carpeta de investigación, luego de ponerlos a disposición de la Fiscalía de Distrito con sede en Aquichino, donde se espera que víctimas de las operaciones ilícitas de estos 2 presuntos delincuentes realicen sus denuncias, se haga el reconocimiento de los sospechosos y se ratifiquen las denuncias en las carpetas ya integradas en la base a las actuaciones ministeriales. Muchas gracias. Epicentro Informativo, desde Tapachula, Moisés Arriola Cristi. Muchas gracias por tu reporte, Moisés. Antes de ir a la pausa, Susana Solís Esquinca hizo hoy un enlace a quien le he solicitado su colaboración por el enlace de la marcha que hubo en apoyo al doctor Gerardo Grajales Yuca, detenido supuestamente por abuso de autoridad en contra de quien se llamó el diputado Miguel Ángel Ramírez, quien falleció víctima del coronavirus en el hospital Vida Mejor de Listech, y que supuestamente el doctor había exigido cantidades de dinero a la familia, a la hija, a Karen Ramírez, quien presentó una denuncia tras la muerte de su señor padre. Susana Solís, así lo narró hoy. Susana Solís informa, va a empezar apenas la marcha de médicos que protestan por la detención del doctor Vicente Grajales Yuca, detenido por presunto abuso de autoridad. Y bueno, podemos ver, si nos acercamos, hay médicos que están dando conferencia.
el área COVID, ¿sí? Y fue responsable, o sea, sí marcó la responsabilidad. Sí, le consta que ha sido una persona trabajadora y que le ha puesto mucho empeño para tratar a las personas con COVID. Bueno, en lo que en su empeño como persona, sí. La respuesta que ha tenido, ahí eso lo dejamos en duda, ¿no? Doctor, ¿todos los médicos en algún momento tienen que dar una receta porque no hay insumos? Sí, eso sí. No, tenemos carencia de medicamentos y de insumos, de equipo de protección para el personal. No es suficiente nada de eso, no todo lo que les ha... Es parte de lo que hoy en la apertura de los medios a la marcha de los doctores del personal médico en apoyo al doctor Gerardo Grajales Yuca, detenido el día sábado, presuntamente por una denuncia que presentó Karen Ramírez, la hija del mal logrado político, dirigente del partido Podemos Mover a Chiapas. Lamentablemente el amigo Miguel Ángel Ramírez falleció víctima del coronavirus y que le pedían 5,000 pesos para poder seguir atendiéndolo porque se requerían medicamentos. Bueno, pues la denuncia procedió en cuestión de unos segundos, no tardó mucho, no sabemos si se presentó porque la muerte del amigo Miguel Ramírez ocurrió hace 15 días. La denuncia se presentó en el transcurso de la semana que le siguió y se cumplimentó la orden de aprehensión contra este médico, de quien obran también denuncias en su contra. Bien, voy a ir a la pausa, no le cambie, regreso y me da mucho gusto que haya visto compartir a Gabriela Xochitiotzin Peña, a Gaby Xochitiotzin, una amiga con quien trabajé allá en Canal 10, cuando el Canal 10 del Sistema Chiapaneco de Radio y Televisión estaba en las instalaciones del Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa. Me da gusto saludarte, Gaby Xochitiotzin, conductora de noticias. Ojalá y sigas en este apasionante medio del periodismo. Voy a la pausa, son las 10:11. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. Dengue, Zika y chikungunya, combinados con el coronavirus COVID-19, pueden ser mortales. Evitemos que los mosquitos transmisores se reproduzcan. Abre puertas y ventanas. Cuando brigadas de salud pasen fumigando por tu zona. La sustancia no es tóxica, no daña a mascotas ni plantas. Prevenir es responsabilidad de todos. Gobierno Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Ya estamos en la fase 3 de la contingencia por el COVID-19 y Epicentro Informativo te trae todas las noticias. Por favor, quédate en casa. No somos una simple cafetería, somos el templo del café. Café siempre verde. Regálate o regala a esa persona que tanto amas en sus 3 presentaciones, en grano, molido o en una taza de nuestro excelente aromático, y sentirás su efecto muy especial. ¡Qué rico! El secreto está dentro de la bolsa dorada. Atrévete a conquistarlo. Pregunta con nuestro barista de las promociones en bebidas. 11 Poniente, esquina Sexta Sur, Colonia La Lobita, Tuxtla Gutiérrez. Llama al 961-323-4240 y nosotros te lo llevamos. Café siempre verde, el templo del café. Escuchas Epicentro Informativo con Adiel Pereira Vázquez. ¿Terminaste la prepa? La UNACH te invita a ser parte de su comunidad. Con 40 licenciaturas presenciales y 7 a distancia. Elige tu opción. Convocatoria de ingreso, ciclo escolar julio-diciembre 2020. Consulta y saca tu ficha en www.unach.mx. Del 14 de mayo al 21 de junio. Por la conciencia de la necesidad de servir. Universidad Autónoma de Chiapas. Estamos de regreso en el epicentro de la información con Adiel Pereira Vázquez. Bien, gracias. Voy a rematar el noticiero con esta entrevista interesantísima hacia la Ciudad de México. Diputados acordaron hoy en San Lázaro extinguir 5 fideicomisos de 44 que presentó una iniciativa el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al Ejecutivo Federal. Morena quiere ir por más, sí, pero por lo pronto 5 hacen que el gobierno tenga 16,000 millones de pesos que le van a permitir
enfrentar la pandemia de COVID-19 que todavía no termina. Raúl Bonifaz Moedano es uno de los diputados de Morena que muy seguramente votaron por la extinción de estos fideicomisos, que a decir me adelantaba que era un robo a la nación. ¿Para qué servían o para qué estaban destinados? No había un informe pormenorizado de para qué era el recurso de estos fideicomisos. Raúl Bonifaz, diputado, buenas noches. Hola, buenas noches, Ariel, qué gusto escucharte, buenas noches para el amable auditorio y pues bueno, pues tú lo has señalado con toda precisión que mañana precisamente habrá una sesión extraordinaria y en los puntos que se van a debatir ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues es la reforma que tiene que ver con desaparecer algunos fideicomisos, pues como señalan que hay dinero atorado y que hace falta este dinero de estos fideicomisos, hace falta para apoyar los programas que nos permitan o que permitan al gobierno de la República atender la pandemia. Estos fideicomisos, creo que tú ya lo has comentado, se van a extinguir o que la intención es extinguirlos el día de mañana, pues son fideicomisos que tan solo por su propio nombre, si tú y el auditorio se va a dar cuenta o va a percibir de qué fideicomisos se trataban. Y estos fideicomisos, como tú dices, pues hablan de muchos miles de millones de pesos, 16,000 millones de pesos en este primer corte de los fideicomisos que hemos revisado. Entonces, mañana se verá esto y, repito, para que escuchen qué fideicomisos eran. Es un fideicomiso para el programa de mejoramiento de los medios de informática y control de las autoridades aduaneras. ¿Qué mejoramiento ha habido en los medios de informática y en el control de las autoridades aduaneras si vemos que a la fecha sigue habiendo una serie de corrupción en las aduanas? Si recordamos bien, hace unos días renunció inclusive el ex senador con licencia que tenía la Dirección General de Aduanas. El presidente de la República el día de ayer acaba de dar posesión a quien era secretaria general del gobierno de la Ciudad de México como responsable de puertos y marina mercante. Este es uno de los fideicomisos. Otro en donde pues se extingue el fondo de la financiera rural porque también no hubo el verdadero apoyo a los productores del campo. Ahora hay una iniciativa que inclusive yo presenté para crear la financiera para el desarrollo agropecuario, que está todavía en estudio y que aún no se aprueba, pero bueno, esta financiera nunca o apoyó de manera muy irregular a los productores del campo, y cuando se apoyaba pues era a través de una serie de actividades que no eran las más correctas. Está el otro Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, o sea, un fideicomiso para atender todo lo que es el tema, o se supone, de ferrocarriles. Reporte, Raúl, ¿le entregaban a Hacienda algún reporte? Ustedes como diputados, o vaya, las bancadas anteriores pedían un informe a Hacienda de este recurso multimillonario que se fincaba o se destinaba. En los análisis que se han hecho, pues estaban los registros, pero en la revisión
pues muchos de esos recursos no eran ejercidos en los que supuestamente se ejercían. Y vamos, en el fideicomiso de el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, si vemos que Ferrocarriles ha tenido un enorme atraso hasta esta administración de Andrés Manuel López Obrador, es que el gobierno de la República está metiéndose más en el tema de ferrocarriles, a tal grado que Ferrocarriles Nacionales de México desaparece como tal. Entonces, este es otro de ellos. Hay otro fideicomiso público, Adiel, auditorio, que es el fideicomiso para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética, donde también observamos que CFE ha sido una de las instituciones más agredidas, donde más corrupción también se ha dado. Y este fideicomiso, ¿en qué ha ayudado? ¿En qué ha servido para el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales? O sea, fideicomisos que por el mismo título que dicen ¿para qué servían? Pues servían un barril sin fondo. Servían nada más pues para robar, perdón, con todo el afecto, pero para eso servía nada más. Y el otro fideicomiso que también mañana espero que con la votación de las y los diputados también se extinga, el fideicomiso del Fondo de Apoyo Social para extrabajadores migratorios mexicanos. Vimos que también poco se hizo en beneficio de los trabajadores migratorios. Ve qué es lo que han hecho los migrantes ahora: enviar sus ahorros, enviar las remesas extraordinarias a este país, y eso es lo que realmente ha apoyado. Entonces, son muchos los fideicomisos que se van a seguir revisando, y en el caso de los fideicomisos que son realmente de apoyo y que están beneficiando a un grupo especial, pues esos fideicomisos, como ya lo hemos comentado, no van a desaparecer, pero aquellos que no tienen ningún sentido tendrán que pasar sus recursos a la tesorería de la Federación, y este dinero de esos fideicomisos pasarán a apoyar los programas urgentes para atender la pandemia del COVID-19. ¿Tendrán mañana o esta semana el monto real de los 44 fideicomisos? Porque con 5 nada más se hace 16 mil millones de pesos. Sí, claro, para mañana. Pero con mucho gusto, si no es mañana, yo de todas maneras te lo hago llegar con mucho gusto a tu programa, la información. Claro que sí, Adiel, eso es mi responsabilidad legislativa y lo veré con mucho gusto. Te aprecio muchísimo, estimado Raúl, diputado federal de Morena, chiapaneco bien nacido. Muchas gracias, que tengan una buena noche, y repito, son 5 fideicomisos que significan 16 mil millones de pesos que irán para atender la pandemia del COVID-19. Bien, abrazos, estimado diputado, buenas noches. Buenas noches para todos. Por cierto, hay una buena noticia hoy en Chiapas, no sé si es buena, pero hay cualquier cantidad de reacciones encontradas, pero lo cierto es que una chiapaneca, sí, se va como integrante del consulado en San Bernardino. Hoy la Secretaría de Relaciones Exteriores designó a 6 nuevos cónsules de carrera para representar a México en el exterior. Por tener la figura de consulados de carrera, los titulares no tendrán necesidad de comparecer ante el Senado de la República para ser ratificados. 3 de los nombramientos recaen en lo que se conoce como artículo 7 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, es decir, no son diplomáticos de carrera. Se trata de la exdiputada del PRI, María de la Paloma Villaseñor Vargas, quien se va al Consulado de México en Del Río, Estados Unidos. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en Gestión Pública Aplicada.
La periodista Isabel Arvide Limón fue nombrada para representar a México en Estambul. La Secretaría de Relaciones Exteriores la describe como columnista, analista y comentarista en temas políticos e internacionales. La exdiputada local en Chiapas por el PAN, Itzel Grajales o Itzel Francisca de León Villar, se va a San Bernardino en Estados Unidos. Ella es maestra en Psicología y Ciencias Sociales del Comportamiento. Julián Escutia, quien se venía desempeñando como director general de Protección Consular en la Cancillería Mexicana, fue designado como cónsul titular de Las Vegas, es diplomático de carrera. Carlos Kiesnel Meléndez, diplomático de carrera, se va al Consulado de México en Portland. A Tucson fue designado el también diplomático de carrera Rafael Barceló Durazo. Así las cosas, los nuevos cónsules de carrera implementarán el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y del secretario Marcelo Ebrard Casaubon de cumplir con el compromiso del gobierno de México de proteger y atender a las comunidades de mexicanos en el exterior. Y el de Orlando, que es otro chiapaneco, usted ya lo sabe ampliamente, Juan José Sabines Guerrero. Bien, pues de él no se habla, tampoco él habla mucho de qué está haciendo allá. Hoy el auditor superior del Estado en Chiapas, José Uriel Estrada Martínez, hizo entrega por primera ocasión del informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización del ejercicio 2018 a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Chiapas, Marlene Marisol Gordillo Figueroa, en cumplimiento con lo que mandata el artículo 92, fracción 30 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Chiapas. Y en otro tema le comento hoy está informando la Universidad Autónoma de Chiapas que su titular, el rector Carlos Natarén Nandayapa, inició la entrega de 2.625 paquetes de protección ante el virus COVID-19 a trabajadores administrativos de base, confianza y eventuales, así como material que se utilizará en 70 filtros sanitarios en un acto realizado en las instalaciones del Centro de Convenciones Universitario Dr. Manuel Velasco Suárez, atendiendo las medidas de sana distancia dispuestas por las autoridades federales y estatales, acompañado de forma virtual y presencial de titulares de todas las áreas administrativas y académicas de la UNACH. Agradeció el trabajo de las personas que durante esta contingencia ha permitido a la institución, a la UNACH, permanecer como una universidad activa. Acompañado también del secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos, Pedro Jiménez Pérez, y el secretario general del Sindicato del Personal Académico, Héctor de León Gallegos, y luego de realizar la entrega de manera simbólica, destacó que estos paquetes de protección se otorgaron en áreas administrativas de vigilancia, limpieza y docente, quienes con un compromiso institucional permiten que la máxima casa de estudios de los chiapanecos se mantenga vigente. Y hoy, por cierto, también cambiando de tema, en el tema de la prevención, el ayuntamiento de la capital chiapaneca está llevando a cabo, junto con Carlos Morales Vázquez, en el trabajo de medidas de prevención ante el próximo regreso de actividades de los parques emblemáticos de la capital, como Cañahueca, Fundamat del Oriente y Joyomayu, luego de permanecer cerrados cerca de 4 meses ante la fase de mayor riesgo de contagio por COVID-19. En ese sentido, la secretaria de Salud Municipal Guadalupe del Carmen Alfaro Cebadúa dio a conocer que ante la fase naranja del semáforo epidemiológico se contempla abrir las instalaciones del Parque Cañahueca para que los ciudadanos en general puedan activarse físicamente, pero reiteró que este retorno debe realizarse con toda la responsabilidad por parte de las y los usuarios para respetar los protocolos de prevención y uso del espacio. En caso contrario, el parque podría volver a cerrarse. Y detalla que esta reactivación de actividades, válgase, se realiza como parte de un trabajo en equipo con distintas secretarías. Sin embargo, destacó que la dependencia a su cargo realiza acciones preventivas como fumigación, abatización y descacharramiento para evitar que el mosco transmisor pueda reproducirse, ya que es la época de mayor proliferación al reproducirse en las axilas de los árboles, que son las partes en donde se acumula agua de las lluvias.
Finalmente hizo del conocimiento general que se instalarán módulos de orientación médica para seguir indicando cuáles son las medidas ante el COVID-19, como el uso obligatorio del cubrebocas, mascarilla o cualquier otro lienzo de tela que permita cubrir boca y nariz, toma de temperatura, así como el programa de control de peso para contrarrestar los efectos del COVID, entre otras medidas sanitarias. Hasta aquí le dejo el noticiero hoy, cuando son las 10:30. Gracias a todos. A Florecita de Caramelo Santiago, linda noche también para ti, sobrina, allá en la costa de Chiapas, en Tonalá. Gracias a Jesús Valentín Enano, se unió a la transmisión, Paco Santizo, Fran Santizo, Alfredo Villa Velázquez, Adriana Pereira Torres, Noemí Pereira, mi hermana Nereida Saldaña Gallegos, también Guadalupe Castro McDonald en Palenque, Carlos Díaz Pereira, mi primo hermano en Villaflores, y Fanny Melchor, nuestra amiga. Gracias, buenas noches. Epicentro Informativo, las noticias desde donde se originan. Ariel Pereira Vázquez y su red de colaboradores le traen a usted las noticias más importantes del día. Estaciones unidas por las redes sociales y plataformas digitales. La Potranca, qué chula radio, desde Aguascalientes. 99.1 La Chiapaneca en Berriozábal. Y 98.7 Mágica FM desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. También síguenos a través de Canal 28, Cable Diversión en Cintalapa y Jiquipilas, chatomanradio.com, TV3, Cable Next en Suchiapa. Estaciones y plataformas digitales unidas con un mismo fin a través de Epicentro Chiapas, radio y televisión. Buenas noches, hasta mañana.